Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, por favor. Buenas tardes, Miss. ¿Me escuchan? ¿Cómo Buenas están? tardes, Miss. Buenas tardes. Qué alegría volvernos a reencontrar nuevamente. Cómo pasan los días rápidamente. Fíjense, ya estamos diciembre, el último mes de este año 2023. Ustedes ya culminando este nivel secundario y eso pues es una gran alegría y tristeza a la vez para nosotros. Alegría porque ustedes ya cumplieron este sueño de culminar el nivel secundario y tristeza para nosotros porque ya nos abandonan. Muy bien, entonces espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo y ya conectándonos como cada domingo, ¿verdad? Cada domingo para lo que son nuestras clases. Ya ustedes están a un pasito de poder culminar solamente 4 semanas y ya pues se terminó este nivel secundario. Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas nuevamente, pues solamente basta con ingresar a la plataforma y las pueden ver las veces que crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy, como siempre, recordándoles simplemente que estamos a nivel nacional y eso es una gran alegría para nosotros, agradecerles por la confianza depositada en nuestra institución. Pero quizás por ahí tengamos amigos, tengamos parientes, vecinos, algún familiar que también desee culminar este nivel secundario. Hagámosle la invitación a que sea parte de nuestra institución. ¿Sí? Nosotros encantados también de poder culminar este nivel secundario. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a nuestra primera clase de lo que es este curso muy bonito, el curso de matemática. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Como bien ya es de conocimiento de ustedes, todos los temas que desarrollamos son netamente temas de nuestro módulo, ¿sí? Ahora sí comparto pantalla. Por favor, cualquier duda, inconveniencia que se les pueda presentar con mucha confianza. Estamos para poder apoyarlos en lo que se pueda. Muy bien, ahora sí, por favor, me confirman si se puede usar mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla. Hola, hola, hola. Sí, se nota. Sí se ve, ¿verdad? Uy, hoy día están tristes, no sé qué pasó. Es domingo, fin de semana, mañana lunes, muchos ya retornamos al trabajo, ¿verdad? Un poquito pesado, pero igual. Mañana a trabajar por eso. Sí, mañana es ya día laborable, pesado, pero igual. Vamos a seguir siempre con buen ánimo, dice. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este curso muy bonito, al área de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son las razones trigonométricas. Mi nombre es Lupe Montes, ya todos me conocen. Yo a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia referida a los números, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar hablando de lo que son las razones trigonométricas, porque ya nosotros en el segundo bimestre también hemos hablado de lo que son las razones trigonométricas. Dijimos, para nosotros poder hallar razones trigonométricas, en primer lugar, pues todo esto debíamos trabajar en base a un triángulo rectángulo, ¿verdad? Triángulos rectángulos son lo que ustedes están visualizando en la pantalla. Todos estos son triángulos rectángulos. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Llega recto de forma vertical y recto en forma horizontal y acá formamos un ángulo que es de 90 grados. Por eso se le llama triángulo rectángulo. Entonces, si a nosotros nos pedían hallar razones trigonométricas, pues teníamos que trabajar necesariamente, obligatoriamente con este triángulo.
el triángulo rectángulo. Muy bien, también dijimos que las razones trigonométricas eran 6. Hablamos del seno, coseno, tangente, cotangente, ¿cierto? Vamos a recordar por acá. Las razones trigonométricas son 6. Seno, coseno, coseno, tenemos tangente, tangente, también tenemos a la cotangente, cotangente, tenemos a la secante, ¿cierto? Secante, y finalmente teníamos a la cosecante, secante, cosecante. Son las 6 razones trigonométricas que nosotros hallamos cosecante en un triángulo rectángulo. Ahora, cuando obviamente a nosotros nos piden hallar las razones, pues estar escribiendo seno como que es muy largo. Simplemente se le abrevia con la palabrita sen. Y obviamente acá ponemos del ángulo que nos piden. Si me piden de alfa, por decir, seno de alfa. Lo mismo, no voy a escribir todo coseno, simplemente lo abreviamos con cos, coseno del ángulo, alfa, por decir. Tenemos tangente, a tangente también lo abreviamos simplemente con TG más el ángulo, tangente de alfa. La cotangente es la C, la T y la G, cotangente de un ángulo, supongamos que es de alfa. Tenemos la secante, a la secante simplemente se le abrevia con la palabrita sec, secante de alfa. Y finalmente la cosecante, cosecante es CSC, también de nuestro ángulo alfa. ¿Cierto? Son las 6 razones trigonométricas que nosotros ya hemos hablado en el bimestre pasado. ¿Cómo se hallaba el seno de un ángulo? Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Me piden hallar tangente de un ángulo, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me piden hallar la cotangente de un ángulo, cotangente es lo inverso a tangente. Cateto opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si nos piden hallar la secante, secante es lo contrario a coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Cateto adyacente. Y finalmente, si nos piden hallar la cosecante, cosecante es lo inverso al seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Sobre cateto opuesto. ¿Cierto? Entonces, son las 6 razones trigonométricas. Pero ojo, recuerden que todo es en base a un triángulo rectángulo. Rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Supongamos que para mí este ángulo vale alfa y me piden hallar pues las razones trigonométricas de alfa. Lo otro que dijimos también es, para nosotros poder hallar razones trigonométricas, tenemos que conocer en primer lugar la medida de los lados de nuestro triángulo, los 3 lados. Supongamos que para mí me dan 2, por acá me dan 3 y por acá me dan 5. Así miren los lados, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. Entonces decimos cateto opuesto, por decir, para empezar a hallar lo que es el seno. ¿Quién es el opuesto? El que está a su frente de mi ángulo. El que está a su frente de mi ángulo, este es el cateto opuesto. El que está a su costado, este es el cateto adyacente. Y el lado más grande, el que está frente de los 90, este viene a ser hipotenusa. Hipotenusa. Una vez que nosotros reconozcamos los lados de nuestro triángulo, pues ya lo que son los ángulos es sacar datos nada más. Si me dicen seno, por decir, cateto opuesto es 2, el que está a su frente de mi ángulo, sobre hipotenusa es 5, 2/5. Me dicen el coseno es cateto adyacente, que es 3, sobre hipotenusa, que es 5.
Me piden la tangente. Tangente es cateto opuesto, que es 2, sobre cateto adyacente, que es 3. Me piden hallar la cotangente. Cotangente es lo inverso a tangente. Si tangente es 2/3, cotangente será 3/2. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Nos piden hallar la secante. Secante es lo contrario a coseno. Coseno es 3/5, secante será 5/3. ¿Pero de dónde sale el 5? Es hipotenusa entre cateto adyacente. Me piden hallar cosecante. Cosecante es lo inverso al seno. Seno es 2/5. Pues cosecante será entonces 5/2. ¿Y por qué 5/2? Porque es hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cierto? Entonces, de esa manera nosotros hallábamos las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Por ahí, si a nosotros nos daban un triángulo y nosotros no conocíamos, por decir, uno de sus lados, supongamos que yo no conozco este lado, pero necesariamente tenemos que saber el valor. Tenemos que saber cuánto mide para nosotros hallar las razones trigonométricas. Entonces, en este caso, nosotros aplicábamos lo que era una propiedad. Recuerdan, ¿verdad? Que es la propiedad, el teorema de Pitágoras. La propiedad es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice Pitágoras? Pitágoras dice, si tú no conoces uno de los lados de un triángulo rectángulo, ojo, rectángulo, no cualquier triángulo, sino rectángulo, pues la forma de tú hallar y conocer cualquiera de los lados es siempre hipotenusa al cuadrado. En nuestra gráfica hipotenusa es 5, ya le voy a reemplazar con sus valores, va a ser igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Entonces digo, yo conozco uno de los catetos que es 3 al cuadrado, pero el otro cateto yo no conozco. Lo voy a llamar X y lo elevo al cuadrado, porque eso es la propiedad. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Y una vez que nosotros ya tengamos acá los números, hayamos reemplazado en nuestra fórmula, pues vamos a hallar 5 al cuadrado es 5 por 5, 25, ¿cierto? Es igual, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, más X al cuadrado no puedo hallar porque es una variable. Entonces, 9 con X al cuadrado no puedo sumar. Cada uno tengo que juntar con su semejante. 25 menos 9 es igual a X al cuadrado. 25 menos 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16. ¿Cierto? 16. Entonces tendríamos, es igual a X al cuadrado. A X al cuadrado. Todo lo que está como exponente, esto pasa radicando, entonces decimos que X es igual a la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16, pues esto es 4. Esto es 4. Entonces, nosotros hallando por Pitágoras con los valores 3, 5, este lado me diría 4. De esa manera, conocemos cualquiera de los lados si no nos dan por dato en un ejercicio, ¿cierto? Muy bien, pero nuestro tema del día de hoy es razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya tenemos triángulos con ángulos conocidos que son números, por lo tanto, también ya los lados son conocidos. Son conocidos. Cuando nosotros trabajamos con los triángulos, otra cosa que tenemos que tener bastante en cuenta es lo siguiente. Así yo tenga un triángulo de este tipo, por decir, este ángulo que vale X, el ángulo de acá que valga Y el ángulo de acá que valga Z, por decir, siempre la suma de los tres ángulos internos, los de adentro, X más Y más Z, siempre de los siempre por los siglos de los siglos, amén, me va a dar 180, siempre. La suma tiene que ser 180 grados, siempre.
Ya sea mi triángulo sea en esa forma, mi triángulo sea en esta forma, de cualquiera de las formas que sea en un triángulo. Puede ser X, por acá tengo Y, por acá tengo Z. Mientras sea un triángulo y tenga 3 ángulos internos, la suma siempre va a ser 180. Lo mismo en un triángulo rectángulo. Lo mismo. Triángulo rectángulo. Es más, en el triángulo rectángulo nosotros ya conocemos uno de sus ángulos, porque este ángulo cuadrito que nosotros vemos numéricamente significa 90 grados. Esto ya es 90. Entonces, la suma de sus otros dos me tiene que dar 90. 90 más 90 que tengamos acá, eso es 180. Y a eso es lo que nosotros queremos llegar con estos ángulos notables. Imagínense acá en el primer triángulo, fíjense, tenemos un triángulo rectángulo. Dice este ángulo mide 45 y mide 45. Uy, son iguales. Este es un triángulo entonces que tiene 2 ángulos iguales. A esto se le llama triángulo isósceles. Isósceles, porque tiene sus 2 ángulos iguales. Y fíjense, cumple la propiedad. Dice que la suma tiene que ser 180. 45 más 45 me da 90. Más 90 del cuadrito, la suma de sus 3 ángulos, 180 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo con 2 ángulos iguales, fíjense cómo son sus lados. Sus catetos también son iguales, 1, 1. Y la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2. Estos ya son triángulos establecidos, son ángulos conocidos, por eso se les llama ángulos notables. Por decir a mí en un ejercicio me dicen, si el seno de 45, entonces yo conozco ya el seno de 45. Seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Digo, el seno de 45 es 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Si por ahí me dicen, hallar la tangente de 45. Ya, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 entre 1, A es igual a 1. Entonces son triángulos ya establecidos con ángulos conocidos y por lo tanto lados conocidos. Tenemos un segundo triángulo. Tenemos en primer lugar el triángulo rectángulo, 90 grados. Lo primero que vamos a darnos cuenta es si cumple la propiedad. La suma de sus 3 ángulos, 180, porque si no, no es triángulo. Entonces digo, 30 más 60, es 90. 90 más 90, que es el cuadrito, 180. Cumple la propiedad. ¿Cómo dice son los lados cuando nosotros tenemos un triángulo de 30, 60? Cuando tenemos el ángulo más pequeño, menor, el ángulo menor, ¿cierto? Porque 30 es menor que 60. Fíjese cómo es su lado opuesto. Es el lado más pequeño. Solamente mide 1. El ángulo mediano, lo podríamos llamar al 60. Al ángulo mediano se opone el lado mediano, la raíz cuadrada de 3, que es 1 punto tantos. Y finalmente, el opuesto al 90, 90 es mayor, tiene que ser el lado que mida más, y eso es hipotenusa, que mide 2. Entonces, cuando nosotros tengamos, por decir un ejemplo, me dicen, hallar el seno de 30, esto es un triángulo notable. Cuando me hablan de 30 es un triángulo notable porque ya tiene sus lados conocidos. Su cateto opuesto es 1, su hipotenusa es 2. Seno de 30, 1/2. 1/2. Por ahí me piden hallar, por decir, el seno de 60. Seno de 60, cateto opuesto, raíz cuadrada de 3. Entre hipotenusa, raíz cuadrada de 3 entre 2. Ese es el seno. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un triángulo rectángulo en la cual tenemos ángulos de 37, 53? Lo primero vamos a fijarnos si cumple la propiedad. La suma de los 3, 180. 7 más 3, 10, va 1. 3 más 5, 8 y 1 que hemos llevado, 9. En estos dos da 90. Más 90 el cuadrito, 180. Cumple la propiedad. ¿Y cómo son sus lados cuando tenemos 37, 53? De 37 su opuesto siempre va a ser 3.
porque es el ángulo menor, el lado menor. Del ángulo mediano, 53, su lado también va a ser mediano, 4. Y del ángulo mayor, que es 90, su lado también va a ser el más grande, que es 5. ¿Cierto? Es lógico, es lógico. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un triángulo de 16,74? Lo primero que vamos a hacer es percatarnos si cumple la propiedad. 6 y 4 es 10, 7 y 1, 8 y 1, 9. 16 más 74 da 90, más 90 del cuadrito, 180. ¿Y cómo son? Dice los lados. Al ángulo menor, que es 16, se le opone el lado menor, que mide 7. Al ángulo mediano, lo podemos decir que es el 74, se opone, su opuesto es el lado mediano, 24. Y al ángulo mayor, que es 90, más grande, se opone el lado más grande, que es la hipotenusa, que mide 25. Entonces, si a mí por decir me dicen, hallar el coseno de 74, ya, rapidito construimos nuestro triángulo. Sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, 7/25. Respuesta. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos otro triángulo de 8,82? En primer lugar, vamos a sumar 8 más 82, es 90. 90 más 90, 180. Cumple la propiedad del triángulo. ¿Y cómo son sus ángulos? Al ángulo menor, que es 8, su lado opuesto, el que está a su frente, es el lado más pequeño, solamente mide 1. Al ángulo mediano, que es 82, se opone, es decir, a su frente lo tiene al 7, el lado mediano. Y al ángulo más grande, que es 90, se opone la multiplicación de 5 por la raíz cuadrada de 2. Entonces, 8,82, 1, 7, 5 por la raíz cuadrada de 2. 5 por la raíz cuadrada de 2. Y de esa manera, nosotros podemos hallar estas cosas en lo que son razones trigonométricas de ángulos notables. Uy, a ver qué ha pasado. Un momentito, por favor. He dejado de compartir, me parece. Ya está. Nuevamente voy a compartir pantalla. Por ahí algo se aplastó. Muy bien. Ya está. Ahora sí. Entonces, por eso se les llama ángulos notables, porque estos ángulos ya tienen cada uno sus lados que son conocidos, ¿sí? Si a nosotros nos piden hallar el seno de 16, yo sé que es 16, 74 y 90. Seno, cateto opuesto, 7. Entre hipotenusa, 25. 7/25. Por ahí me piden hallar, por decir, el seno de 82. Seno de 82. Cateto opuesto, 7. Sobre hipotenusa, 5 por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces son triángulos notables, por eso es que esos ya son conocidos. Ahora, imagínense, antes de pasar a lo que son las propiedades, me parece que ustedes tienen ejercicios de este tipo, por decir, en su módulo. Imagínense que a mí me dan y me dicen simplemente así. Me dan un triángulo rectángulo, por acá me dan mi ángulo alfa, y por acá me dicen, este lado vale el seno de 30. El lado de acá vale secante de 60. El lado de acá vale la tangente por decir de 45. Vale la tangente. Y me piden hallar las razones trigonométricas de alfa. Hallar las razones trigonométricas de alfa. Así como está ahorita, yo no puedo decir, pues su seno es secante de 60 sobre hipotenusa, sobre seno de 30. No. Lo que tengo que hacer es construir mi triángulo ya con sus valores numéricos. Entonces digo, acá está mi ángulo de 90, por acá está alfa, y me dicen en primer lugar que es hipotenusa, porque este lado es la hipotenusa,
vale seno de 30. ¿Pero a qué es igual el seno de 30? Nos vamos entonces a este triángulo. Seno de 30. Seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es un medio. Un medio. Entonces, numéricamente, yo lo pongo un medio. Me dicen secante de 60. Nuevamente regresamos y vemos nuestro triángulo. Vamos a seguir trabajando con eso porque me están hablando de 60. Pero ahora me dicen secante. Secante, recuerden que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Secante es lo contrario a coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces será hipotenusa sobre cateto adyacente, secante de 60. Entonces digo, ¿quién es su opuesto? En primer lugar, sería raíz cuadrada de 3. ¿Y su adyacente? Su adyacente es 1. Entonces, 2 hipotenusa entre 1, 2 entre 1 es 2. Por lo tanto, ese lado de mi triángulo, el de acá, es secante. Esto me diría 2. Secante de 60. Ahí, en el nuevo triángulo. Ahora me dicen tangente de 45. Vamos a hablar de la tangente de 45. Ahora voy a trabajar con este triángulo porque me están nombrando el número 45 y eso lo encontramos en este triángulo. Tangente. Recuerden que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto es 1, sobre cateto adyacente es 1 y 1 entre 1, eso es 1. Eso es 1. Y fíjense en este triángulo que acabamos de hacer, ya tenemos cada uno de sus lados con valores numéricos y podemos hallar seno, coseno, tangente, ¿cierto? Me dicen el seno de alfa. Entonces digo, seno de alfa es igual, cateto opuesto, sería el de acá, 2 sobre hipotenusa. Hipotenusa es 1 sobre 2. Uy, pero ¿cómo resolvemos eso? Esto ya es una división de fracciones. Se sobreentiende que arriba el 2 tiene un 1 y vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. 2 por 2, 4. Entre 1 por 1, 1. Y 4 entre 1, ese es 4. El seno es 4. Ahora me dicen coseno de alfa. Coseno de alfa. Coseno es cateto adyacente, y sería el de acá, cateto adyacente sobre hipotenusa. 1 sobre 1 medio. Nuevamente es una división de fracciones. Una división de fracciones. Tiene el 1 acá. Multiplicamos en aspa. 1 por 2 da 2. Entre 1 por 1, 1. Y 2 entre 1, eso es 2. Ahora vamos a hallar la tangente de alfa. Tangente de alfa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tendríamos 2 entre 1. Y 2 entre 1 también es 2. Tenemos la cotangente de alfa. ¿Qué es cotangente? Cotangente es lo inverso a tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sería 1 medio. Secante de alfa. Secante de alfa. Secante es lo contrario a coseno. Hipotenusa, ¿cierto? Hipotenusa entre cateto adyacente, que es 1. Que es 1. Arriba tenemos fracción completa, abajo me falta fracción, 1. 1 por 1, esto es 1, entre 2 por 1, eso es 2, 1 medio, 1 medio. Y finalmente tenemos la cosecante de alfa. Cosecante es lo inverso al seno. Cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa es 1 medio sobre cateto opuesto. Opuesto es 2. Agregamos el 1, ¿cierto? Que tendríamos 1 por 1, 1, entre 2 por 2, 4. Y la respuesta sería 1 cuarto.
Entonces, fíjense de qué manera nosotros podemos encontrar nuestros ejercicios. Acá simplemente me dan ángulos, pero ángulos notables. ¿Por qué se les llama notables? Porque son conocidos. Y una vez que son conocidos, nosotros podemos hallar ya sus valores numéricos. Y con esto, pues una vez que conozcamos, podemos hallar nuestras razones trigonométricas sin ninguna dificultad. ¿Verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver las propiedades en las razones trigonométricas. Tenemos netamente dos propiedades, lo que son las recíprocas y las complementarias. Recíprocas y complementarias. ¿Por qué se les llama recíprocas? Se les llama recíprocas en primer lugar porque son contrarias. Nosotros dijimos hace ratos, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Cosecante. Son las 6 razones trigonométricas. ¿Quién con quién es recíproca? Es recíproca en primer lugar tangente con cotangente. ¿Por qué? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y cotangente es lo contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quiénes más son recíprocas? Son recíprocas coseno con secante. ¿Por qué son recíprocas? Porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Quiénes más son recíprocas? La otra recíproca que tenemos es seno, es recíproco ¿con quién? Con cosecante. ¿Por qué? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Por eso se les llama recíprocos, porque son contrarios. Y cuando nos hablan de lo que es esta primera propiedad, recíprocos, ¿qué es lo que cumple? En primer lugar, para que el producto, es decir, la multiplicación entre ellos sea igual a 1, nuestros ángulos deben ser iguales. Es decir, yo debo estar hallando el ángulo de un mismo. Si hallo, por decir, seno de teta, tengo que trabajar coseno de teta, tangente de teta, la cotangente de teta. Tangente de teta tiene que ser igual a cotangente de teta. Coseno de teta tiene que ser igual a secante de teta, del mismo ángulo. Y seno de teta tiene que ser igual a coseno de teta. Cuando mis ángulos son iguales, acá cumple que el producto de ellos es igual a 1. Es igual a 1. ¿Y cuándo se les dice ángulos complementarios? Complementario significa en primer lugar 90. A veces muchos cuando nosotros escuchamos un partido de fútbol, por decir los que narran, dicen, estamos en los tiempos complementarios, 90 grados. 90 grados. ¿Y qué cumple las complementarias? En primer lugar, ¿quiénes son complementarios? Son complementarios ahora el seno con el coseno. ¿Pero por qué son complementarios? Porque imagínense, al seno lo hemos agregado la palabrita co para que diga coseno, ¿cierto? Por eso es complementario. En algunos textos lo llaman corrazones, porque se le ha agregado la palabrita co a la razón que teníamos. El seno es complementario con coseno. Tangente es complementario con tangente es complementario con cotangente. Y secante es complementario con cosecante. Las segundas están agregadas simplemente la palabrita co. La palabrita co. Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante.
Y para que se cumpla la igualdad acá, ¿qué nos dice la propiedad? Que la suma de nuestros ángulos, en este caso, teta más teta, me tiene que dar 90 grados. Complementarios. Complementarios es 90 grados. La suma de mis ángulos tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, son las dos propiedades que cumplen lo que son estas razones trigonométricas. Las recíprocas ya sabemos, el seno y el cosecante son recíprocos. ¿Por qué? Porque son lo contrario. Y para que cumpla la igualdad, pues sus ángulos tienen que ser iguales. Los ángulos tienen que ser iguales. Y para que sean complementarias, la suma de sus ángulos tienen que ser igual a 90 grados. La suma de sus ángulos. ¿Y quiénes son recíprocas? Seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. ¿Quiénes son complementarios? Seno con coseno, tangente con cotangente y secante con cosecante. Si ustedes se dan cuenta, las únicas razones trigonométricas que cumplen las dos propiedades es el seno, es tangente y cotangente. Este tangente y cotangente son recíprocos y también son complementarios a la vez. Tangente, cotangente. ¿Sí? Muy bien, entonces. Imagínense que nosotros tengamos acá, a ver, un poquito más de propiedades para poder hallar algunos ejemplos. O mejor vamos resolviendo ya los ejemplos. Imagínense si a mí me dicen, si seno de 2x es igual a coseno de 80, no me piden hallar x. En primer lugar, yo digo seno, coseno. Me están hablando de las complementarias. Seno, coseno. ¿Y qué cumple la complementaria? Pues la complementaria cumple, ¿cierto? Que la suma de sus ángulos tiene que ser igual a 90 grados. ¿Pero cómo? Mis ángulos del seno es 2x, y el ángulo de coseno es 80. Entonces, ¿qué digo? 2x más 80 tiene que ser igual a 90 grados. 2x más 80 no puedo sumar. ¿Por qué? Porque no son semejantes. ¿Y cómo se hace? Pues hay que juntar cada uno con su propio yo. 90, el 80 pasa al otro lado, pero con signo cambiado. 2x es igual 90 menos 80, esto da 10. Pero a mí me dicen hallar x, no me dicen hallar 2x. El 2 todavía está ahí acompañándolo. Pues le está multiplicando. Va a bajar a dividirlo. Y 10 entre 2, el resultado de x saldría 5. Y eso es respuesta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta de nuestros ángulos. Porque obviamente que en el ejercicio no te van a decir los ángulos recíprocos, los ángulos complementarios, ya no te van a decir en los ejercicios. Uno por eso hay que darse cuenta. Si me hablan del seno y me hablan del coseno, seno, coseno, ya, estas son complementarias. ¿Y qué cumple? Que la suma de sus ángulos tiene que ser igual a 90. Por ahí me hablan de secante y cosecante. Ya, secante y cosecante son contrarias, son recíprocas. ¿Y qué cumple? Que los ángulos tienen que ser igualitos. ¿Estamos? Muy bien. Nos vamos a ver algunas propiedades más. Identidades trigonométricas fundamentales. Acá tenemos lo siguiente. Cosecante, dice cosecante de x. Acá en primer lugar son recíprocas, es decir, que son contrarias. Cosecante de x va a ser igual a 1 de seno de x. Pero ¿cómo nosotros sabemos? Sabemos que recíprocas son cosecante con seno, ¿verdad? Si la multiplicación de ellos me tiene que dar igual a 1. ¿Pero de dónde entonces sale esta propiedad? Cosecante, lo están despejando de acá. Cosecante es igual 1, el seno que está multiplicando lo bajan a dividir. 1 entre seno de x. ¿Y qué pasa si yo quiero hallar seno de x? Entonces será seno de x es igual 1 entre el que baja dividiendo será cosecante de x. ¿Cierto? Pero eso sale de lo recíproco, Eso sale de lo recíproco. Sabemos que son recíprocos secante con coseno. Igual a 1. El producto de ellos es igual a 1.
Si yo quiero hallar secante, ¿a qué será igual? 1 entre coseno de X. ¿Y qué pasa si yo quiero hallar coseno? 1 entre secante de X. ¿Qué más tenemos en los recíprocos? Cotangente es recíproco con tangente. El producto, es decir, la multiplicación de ellos, tiene que ser 1. ¿Cierto? Por ahí me piden hallar cotangente de X. ¿A qué es igual? 1 entre tangente. Y si me pidieran hallar tangente, 1 entre cotangente. Esto sale de los recíprocos nada más. Esto es lo que están entre color rojo en el cuadrito, en el rectángulo. Esas son las propiedades de los recíprocos. Cosecante es recíproco con seno, secante es recíproco con coseno, cotangente es recíproco con tangente. Esos son recíprocos contrarios. Acá ya sabemos que todo esto se trabaja en base a nuestro triángulo rectángulo. Los dos lados de acá son los catetos, ¿cierto? Catetos. Cateto opuesto es el que está al frente, cateto adyacente es el que está al costado, y la hipotenusa, pues es el que está frente de los 90 grados. El lado más grande, eso es hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, si a mí me dicen por decir, el seno de X es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y qué pasa si yo quiero hallar el cateto opuesto? Ah, pues hipotenusa pasa multiplicando al otro lado. Hipotenusa por seno de X. ¿Y qué pasa si me piden hallar coseno de X? Ah, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si te piden hallar cateto adyacente, ah, pues hipotenusa pasa multiplicando. Hipotenusa por coseno de X. Si a mí me piden hallar tangente de X, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? ¿Y qué pasa si a ti te piden cateto opuesto sobre cateto adyacente? Tangente de X, pero yo no quiero trabajarlo con cateto opuesto. Yo necesito en otra función. Acá conocemos a cateto opuesto. Hipotenusa por seno de X. Lo reemplazamos. Cateto adyacente también tenemos acá. Hipotenusa por coseno de X. ¿Qué pasa si me piden hallar la cotangente de X? Cotangente es lo contrario, ¿cierto? Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente, hipotenusa por coseno de X. Entre cateto opuesto, hipotenusa por seno de X. Pero todo esto sale en base a lo que nosotros hemos aprendido. Todo sale en base a eso. Y finalmente tenemos lo que son las identidades pitagóricas. ¿Qué es lo que me dice? Cuando nosotros en un ejercicio encontramos el seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X, fíjense, la suma de estos dos solamente es igual a 1. Solamente es igual a 1. No hay otra cosa que hacer. Si nosotros tenemos cosecante cuadrado de X, esto va a ser igual 1 más cotangente cuadrado de X. Así de simple. Secante cuadrado de X va a ser igual a tangente cuadrado de X más 1. A eso va a ser igual. Entonces, estas razones pitagóricas todavía no lo trabajamos mucho nosotros. Recién estamos en estas dos. Las recíprocas y lo que son nuestro triángulo, pues las razones trigonométricas. ¿Sí? Eso es lo que quiero que quede bien claro. Muy bien, entonces, imagínense que nosotros tengamos por ahí algunos ejercicios y nos dicen, por decir, ejemplos, a mí me dicen sí, el seno de X es igual a coseno de 5, me piden hallar X. Hallar X. Lo primero digo, acá me están hablando del seno y el coseno. Ah, esos son complementarios. ¿Y qué cumplen las complementarias? Que la suma de sus ángulos tiene que ser igual a 90 grados. Entonces yo digo, el seno su ángulo es X, más coseno su ángulo es 5. Esto tiene que ser igual a 90 grados. Yo no puedo sumar X con 5 porque no son semejantes. Entonces el 5 se va para el otro lado, 90 menos 5.
Y 90 menos 5, esto da 85. Y ese sería el resultado de X. Ese sería el resultado de X. Ustedes tienen preguntas que son muy parecidos en su módulo, muy parecidos. Si no me recuerdo, a ver por acá, voy a tratar de resolver algunos ejercicios que tienen ustedes. Me parece que, a ver, un ratito voy a dejar de compartir, por favor, para poder abrir las preguntas de su módulo. ¿Sí? Las preguntas de su módulo para poder explicarles más o menos de cómo es el desarrollo de esos ejercicios. A ver, por acá ustedes ya son quinto año, tercer bimestre. Hasta acá. A ver. Todo lo que hemos hecho, todo eso nada más se aplica para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Hay cosas muy largas en nuestro módulo que ahí lo trabajan, pero no, las cosas se ponen directas, las cosas se ponen... la matemática es sencillo, eso es lo primero que tienen que entender. Siempre se trata de trabajar por el camino más corto también, por el camino más corto, porque si nosotros queremos trabajar por el camino más largo, nos complicamos la vida. A ver, ¿dónde está? Aquí está. No, acá no hay. Acá tienen un ejercicio ustedes, por decir, lo voy a copiar, que es seno de teta entre 1 más coseno de teta más 1 más coseno de teta entre seno de teta. ¿Verdad? Eso les piden reducir. Entonces, les voy a ayudar a resolver ese ejercicio, quizás para que no puedan tener ninguna dificultad, pues al momento de que ustedes estén resolviendo el examen. Sí, el examen. Les voy a compartir pantalla nuevamente para... ya está. Ya está. Ahora sí. Voy a copiar el ejercicio, entonces dice seno de teta, les piden reducir, seno de teta sobre 1 más coseno de teta más 1 más coseno de teta entre, por acá tenemos, seno de teta. Seno de teta. En primer lugar, nosotros este ejercicio lo vemos como si fuera una fracción. Eso es, vamos a entenderlo como si fuera una fracción. ¿Y a qué se refiere como si fuera una fracción? Es como si nosotros tendríamos denominadores diferentes y, por decirlo, queremos homogeneizar, se podría decir. Lo queremos homogeneizar para poder trabajarlo, pero ¿de qué manera entonces lo trabajaríamos? ¿De qué manera lo trabajaríamos? Pues lo vamos a sacar el mínimo común múltiplo. ¿Y cómo lo sacamos el mínimo común múltiplo si por ahí vemos letras? Pues es fácil, vamos a juntarlo nada más. Tendríamos 1 más coseno de teta. Lo pongo entre paréntesis porque estos dos son los que van a multiplicar por seno de teta. Esto es un mínimo común y arriba lo que nos quedaría, yo digo, 1 más coseno de teta por seno de teta entre 1 entre coseno de teta, se van los cosenos y lo que me quedó es seno de teta por seno de teta me da seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta. Ahora digo, más 1 más coseno de teta por seno de teta, ahora lo voy a dividir entre seno, se van los senos y me quedaría 1 más coseno de teta. Por 1 más coseno de teta, entonces digo 1 más coseno de teta, pero esto está
elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces ahora vamos a desarrollar. Seno cuadrado de teta sigue siendo seno cuadrado de teta más. Lo que tenemos acá es un binomio al cuadrado, ¿sí? Es un binomio al cuadrado. ¿Y cómo se desarrolla binomio al cuadrado? El exponente tiene que afectar a los que están dentro. Este cuadrado es para el 1 y también es para el coseno cuadrado. Entonces tendríamos 1 al cuadrado es 1 más binomio al cuadrado es el doble producto del primero, que es 1, por el segundo al cuadrado, por coseno, más el segundo al cuadrado, que sería coseno cuadrado de teta. Primero al cuadrado más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y sigo copiando mis denominadores, que son lo mismo. Tengo 1 más coseno de teta. 1 más coseno de teta. Todo esto multiplicado por seno de teta. Por seno de teta. ¿Cierto? Ahora vamos a juntar lo que son cuadrados. Voy a juntar el de acá y el de acá. Lo vamos a juntar. Que tendría seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Me quedó allí más 1 más 2 coseno de teta más 2 coseno de teta. Y todo esto entre 1 más coseno de teta. Estamos trabajando con el ángulo teta por el seno de teta. Por el seno de teta. ¿Cierto? Eso es lo que tendríamos. Ahora, hace ratitos hemos visto esta propiedad. Fíjense. Cuando tenemos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, fíjense a qué es igual, a la unidad. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, esto es igual a 1. A 1. 1 más 1 más 2 veces el coseno de teta. 2 veces el coseno de teta entre 1 más coseno de teta multiplicado por el seno de teta. Es muy bonito. Esto es, a veces algunos tienen dificultades. Me vengo para acá porque ya no tengo espacio. ¿Cierto? Entonces acá tendría 1 más 1, 2. Más 2 veces coseno de teta. Es un poquito largo, sí, el ejercicio. Entre, abajo sigo copiando. 1 más coseno de teta multiplicado por seno de teta. Multiplicado por seno de teta. Ahora, ¿qué es lo que hago? Arriba tengo 2 acá y tengo 2 acá. Lo voy a sacar el número 2. Lo voy a factorizar. Así se llama, factorizar. Si lo he sacado el número 2, me quedó 1 más. Y en el otro lado le he sacado el número 2, me quedó coseno de teta nada más. Y abajo yo tengo 1 más coseno de teta. 1 más coseno de teta multiplicado por el seno de teta. Seno de teta. Y fíjense, como ahora esto está multiplicando, yo lo cancelo estos dos. Se van. 1 coseno de teta arriba, 1 coseno de teta abajo. Se van. Y me quedaría 2 sobre seno de teta. 2 sobre seno de teta. Y puedo seguir todavía trabajando. El 2 lo saco afuera, lo multiplico por 1. Acá me quedaría 1 entre seno de teta. ¿Por qué seno de teta, profesora? ¿Por qué lo hace eso? Porque esto también es propiedad. Fíjense, está acá. 1 entre seno de teta, 1 entre coseno de teta. Esto es lo recíproco. Coseno, seno. Vamos a aplicar esto. Recíproco. Recíproco. Entonces, tengo acá 1 entre seno de teta. Pues seno es recíproco con el cosecante. Entonces, tendríamos 2 por
cosecante de teta. Y eso sería la respuesta final a ese ejercicio. Aplicando todo lo que hemos estudiado, nada más. ¿Sí? Aplicando todo lo que hemos estudiado. El ejercicio es un poquito largo, sí, pero no se aplica a otra cosa que nosotros hayamos hecho. Muy bien, uy, se nos pasó el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este primer tema? Los estoy escuchando. ¿Dudas, por favor? ¿Dudas, por favor? Por el momento, ninguna. Ninguno. Muy bien, entonces. Miss, disculpen. Dígame. Por ejemplo, ahí a mí usted le ha sacado 2 por coseno, ¿no? Pero igual es 2 coseno de teta. ¿Dónde? Ahí Sí. la pregunta que nos ha resuelto, porque eso está. A mí me salió, 2 coseno de teta por la C. ¿Es igual o no? No. Siempre tenemos que aplicar, siempre tenemos que reducir a lo más mínimo lo que son nuestras expresiones. Por eso le pide reducir. Si en este ejercicio todavía estoy compartiendo pantalla, ¿puedes ver mi pantalla? No, Miss, ya no, ya. Ya no, ya. A ver, un ratito. Wow, ya. A ver, nuevamente te comparto pantalla entonces. A ver, acá, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Tú me estás preguntando de acá del cuadrito, ¿por qué lo he sacado el 2? Porque a mí, yo he sacado, entonces me he confundido porque a mí me salió la respuesta, el número, la C, 2 coseno de teta. 2 coseno de teta. ¿Es igual a 2 por coseno de teta? Mira, coseno es muy diferente a cosecante, son ángulos muy diferentes. Ya. Son ángulos muy diferentes, no son iguales el coseno con cosecante. Acá, ¿por qué yo me he sacado el 2? Porque lo he factorizado. ¿Y cómo compruebo si si el 2, por decir lo que he factorizado, es correcto? Yo multiplico 2 por 1, sigue siendo 2 acá. 2 por coseno de teta sigue siendo 2 coseno de teta. O sea, no cambia absolutamente nada. ¿Para qué he hecho esto? Con la finalidad de yo poder cancelar 1 más coseno de teta arriba, porque también tengo 1 más coseno de teta abajo. Lo cancelo y solamente me quedo 2 sobre seno de teta. Voy reduciendo mi expresión. Ok, Miss, ya voy a corregir entonces. Gracias, Miss. Muy bien. Muy bien, ahora sí, con esto estamos llegando al final de esta primera clase del día de hoy. Pues yo los espero el siguiente domingo. Espero que tengan bonita semana y Dios mediante nos estaremos viendo el día domingo. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, Miss. Chao, Miss, cuídate.